El quebranto original ocurre cuando una persona experimenta una de tres cosas o las tres: abandono, rechazo o abuso. Y yo te puedo asegurar que no hay una sola persona aquí, ni uno solo, que no haya experimentado en cierta medida, algunos mucho más que otros, pero no hay uno aquí que no haya experimentado alguna de estas tres. Algunos hemos experimentado las tres: abandono, rechazo y abuso. Eduardo era un niño de 4 años cuando su papá lo subió a su caballo a las afueras de Monterrey. Vivían en una ranchería y galopando se salió del pueblo, y ya que estaba muy lejos, bajó a Eduardo, que era un niño, y le dijo: "Ush, vete". Ya no lo quería y lo fue a abandonar en el campo. Se regresó galopando. Gracias a Dios, un hombre, por la misericordia de Dios, iba pasando por allí antes de que el niño se muriera de sed o de hambre, y lo agarró y se lo regresó al pueblo. Investigaron de quién era ese niño. Al final el padre no tuvo otro remedio más que reconocer que era el papá, pero como no lo quería, se lo fue a dar a su mamá, a la abuela del niño. Y como esas maldiciones generalmente vienen de abuelos a padres, a hijos, a nietos, la madre era igual de desgraciada que él y lo abusó, lo encerró, lo tenía como un rehén. Este niño creció con muchas carencias, no solamente con el quebranto que sufrió cuando su papá, lo baja del caballo y le dice: "Shh, vete", el que se suponía que lo debería de cuidar. Cuando este niño se quedó parado en el suelo de este campo y vio que su papá se iba galopando, algo se quebró dentro de él. Por eso es que yo le llamo el quebranto original. Algo se quebró. Para no hacer la historia muy larga, este niño se escapó de su casa, se fue a vivir a Monterrey y ahí empezó a vivir en la calle, literalmente. Se unió a una pandilla, hizo toda clase de desmanes, incluyendo lo que muchas veces sucede con este tipo de quebrantos, que la persona, como no puede vivir en un vacío espiritual y no tiene forma de conectarse con este Dios que quizás la religión le ha dicho que es bueno y que envió a su hijo para salvarnos de nuestro pecado, pero hay un abismo que lo separa de la realidad de este Dios de amor, y busca en sus propias fuerzas cómo llenar ese vacío. Y por eso es que muchas de las pandillas, muchos de los delincuentes terminan arrodillándose delante de la Santa Muerte o de algún tipo de poder de ocultismo. Hacen sacrificios de animales, se bañan con la sangre como lo hizo Eduardo, tratando de buscar poder. Porque no hay cosa más espantosa para un ser humano que sentirse impotente. Y cuando tú vienes a Cristo, necesitas asegurarte que no estás ignorando cuál es ese quebranto original, sino que valientemente lo enfrentas en la presencia de Dios y lo reconoces y le pides a Él que te sane. Fernando, también cuando era un niño, su papá llegó de trabajar y el papá era un hombre violento, enojón, agresivo. Y Fernando, que era un niño quizás como de 4 añitos también, fue corriendo a su papá porque como niño inocente todavía no entendía que el papá tampoco lo quería. Pero en este caso no fue un problema de abandono, sino que este papá, cuando el niño se le abraza en las piernas y le dice: "Papá", el padre venía de trabajar, estaba cansado, estaba hambriento. ¿Cuántos aquí, cuando están hambrientos, se ponen como pantera? Yo. Como dice el comercial ese del chocolate, ¿no? No eres tú cuando estás hambriento. Y este hombre estaba hambriento, cansado, enojado, fastidiado. Y viene Fernandito, se le abraza en las piernas: "Papá". Y este hombre, sin pensarlo, reacciona violentamente y le dice: "Quítate, no me abraces". Él lo único que quería es irse
a la cocina y sentarse a la mesa y que su esposa le diera de comer. Y Fernandito recibió la patada, se fue hacia atrás, se pegó en la cabeza, pero el dolor más grande que él sentía no era el dolor del golpe físico, sino el dolor de algo que se quebró adentro de él y que por muchos años suprimió. Esto me lo dijo un día que estaba yo ayudándole y ministrándole, porque gracias a Dios el Señor lo despertó con amargura. Él derramaba lágrimas y me decía: no sé cómo pude caer tan bajo y cómo pude desperdiciar tanto dinero, porque Dios lo había prosperado de una forma extraordinaria. Tenía una compañía de transporte, tenía muchos camiones y muchas rutas y muchos choferes. Era una persona millonaria literalmente, y por el dinero que había ganado había tenido los recursos para acostarse, bueno, de hecho para adulterar, porque eran como relaciones no tanto de un solo día, con más de 100 mujeres a lo largo de los años. Había adulterado más de 100 veces con diferentes mujeres, en todas las rutas y en todos los lugares donde él visitaba. Y mi objetivo al contarte estas historias no es generar un sentido de culpa o mayor culpa o mayor vergüenza en algunos que pudieran estar en estos momentos con cuestiones ocultas, con cuestiones secretas, cosas que ni tu misma esposa o tu familia o tu pastor conoce, y te está carcomiendo por dentro, te está matando por dentro, y tú buscas a Dios y dices: Señor, ¿cómo puedo ser libre de esto? Y la respuesta es: no pases al frente para que un ungido te imponga las manos y te libere antes de que tú hayas hecho la parte que te corresponde a ti, y es reconocer cuáles son esos quebrantos originales y cómo es que tú puedes venir a los pies de aquel que te amó de tal manera que dio su vida para rescatarte, para sanarte y para salvarte. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, el único que es digno de que le cantemos y le adoremos. Por eso brincamos, por eso danzamos, por eso gritamos, porque Él es nuestro Salvador. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Por gracia nos salvó. Por eso, mis hermanos, la única forma en la que podemos obtener esta libertad es teniendo un encuentro no solamente con Jesucristo como nuestro Salvador, sino con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción. Di conmigo: el Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Por eso Jesucristo, cuando estaba preparando a sus discípulos para el día que se acercaba, cuando Él iba a ser sacrificado, les dijo: les conviene que yo me vaya. Y yo puedo imaginarme la cara de Pedro o de Juan decir: pero ¿cómo nos va a convenir que te vayas si tú eres el que nos hace comer? Tú eres el que nos proteges cuando las multitudes nos quieren hacer daño. ¿Cómo nos va a convenir que te vayas si tú eres el que calmas la tormenta cuando casi nos ahogamos el otro día? ¿Cómo nos va a convenir que te vayas? Pero Jesús les dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, les voy a enviar del Padre al Espíritu de verdad, y Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que aquí hay hombres que necesitan romper el tabú, que la llenura del Espíritu Santo es para tu esposa, que es la que es más sensible, y de repente empieza a llorar, y de repente empieza a hablar en lenguas que quién sabe qué está diciendo, y como que hay muchos hombres que dicen: no, yo como que eso no lo entiendo, eso es medio raro. Necesitas romper ese tabú, ese estorbo, y decir: Padre, si tú enviaste al Espíritu Santo a la tierra, yo lo anhelo, yo lo deseo, yo lo busco. Lléname,